Hola, ¿qué tal, justiciero? Bienvenido a un tema de actualidad en el canal de Enrique Ruiz Preto. Esta mano vamos a dejar a un lado explicaciones docentes, explicaciones del derecho y nos vamos a centrar en un tema de actualidad, que es la propuesta de gobierno para las cotizaciones de autónomos. Quien me conoce sabe que no me gusta para nada entrar en temas de política, en temas de grupos parlamentarios, etcétera. Eso me pasaba ya como historiador, pero también ahora lo recalco porque quien me conoce sabe que no me gusta. Pero aquí tengo la necesidad de entrar para desterrar mitos, leyendas, injusticias, etcétera, como podéis decir, el que estoy observando en las redes sociales. Hay muchos youtubers que están incluso comentando sobre estas cuotas de autónomos. Hay muchas personas o otro tipo de influencers que lo están haciendo y no son ni juristas. Y luego cometen algunas barbaries, algunos errores. Y los gobernantes, el problema es que también, porque parece que en este gobierno hay que ser tonto, y perdona la expresión, para que te voten, y tampoco saben explicar bien las nuevas cotizaciones del autónomo. Tampoco saben cómo en nuestro colectivo funciona realmente y al final lo que hacen es un betepurrillo entre los influencers que se han metido en el terreno del juego, los políticos que tampoco saben explicarlo y además aprovechan más de uno que en guerra entre ellos para sacar votos. Al final lo que hacen es que al ciudadano le crea una sensación de inseguridad y los nuevos autónomos que se quieren dar de alta, los pobrecitos, me preguntan atemorizados por la nueva reforma del gobierno y si realmente va a ser rentable o no, ¿vale? Así lo digo, sencilla y claramente. Me da igual que se me note un poquito indignado porque en el tema este siempre pasa lo mismo. Hay gente que quieren sacar provecho, sean políticos, sean lo que sea, de este tipo de circunstancias. Y al final los profesionales nos tenemos que nutrir de muchas inseguridades políticas, muchas inseguridades jurídicas, y animar a esas personas y tranquilizarlas en función de lo que podamos, ¿vale? Dicho esto, tengo que hacer ante una recapitulación, que a mí me gusta mucho como historiador hacer estas cosas, por lo menos poner entre debate. No voy a entrar mucho en ello porque no es un tema que me guste ahora mismo hacer una evolución exhaustiva. Como sabéis, los autónomos nos hemos quejado durante todo este tiempo que el sistema del régimen del RETA hay que reformarlo. Nosotros somos los primeros que lo hemos propuesto. Y una vez que nos lo han reformado, atacamos al ministro Escrivá cuando la reforma era necesaria. Ahora bien, esa reforma, a mi juicio, no se ha llevado adecuadamente, porque además, hasta en las propias tablas que publica el gobierno, no nos tienen en cuenta muchos aspectos. Y ahora luego los vamos a aterrizar y vamos a ver en cada uno de los funcionamientos, ¿vale? Dicho esto, tenemos que decir que hay muchos... dicho esto, hay que reconocer que en Europa hay muchos países, casi todos los países de la Unión Europea pagan menos cuotas del régimen de autónomo que España. Eso es una descripción de un hecho, sin entrar en que sea ventajoso o desventajoso, ¿vale? Y en España somos de las cuotas, la cuota más cara del sistema europeo. Pero claro, en esas cuotas tenemos que entender el problema de la seguridad social, que quería hacer otro vídeo explicando el problema ese de la seguridad social. Pero eso ya lo haremos en otro tema, que aterrizaremos más tarde. El sistema de la seguridad social es un sistema distributivo, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones. No es egoísta. Estamos en un estado socialdemócrata, gobierne el partido que gobierne, España una socialdemocracia, donde se hace un sistema de reparto y todas las cotizaciones que se hagan por cada individuo. ¿Cómo funciona el sistema? Pues muy sencillo. Imaginaros que este gel es la arca que recibe de dinero la seguridad social, ¿vale? La recibe todo este mes, ¿vale? Pues este gel, exactamente como lo está recibiendo ahora, entra en el gobierno, ¿vale? Pasa por aquí y automáticamente sale
para pagar a todas las pensiones, a todos los que están cotizando. ¿Ahí qué se está pagando? Ceses de actividad de muchos autónomos que se están en cese. Se están pagando de la parte de la cuota de la seguridad social, una parte se paga la jubilación, porque en las cuotas hay unas contingencias que son comunes, otras por incapacidades, otras por cese, otras por formación. Pues cada una de las partidas se van pagando unos presupuestos, unas prestaciones sociales que España tiene que pagar. Pero no ahorra. El Estado español, conforme recibe, sale. Recibe, sale. Prácticamente no hay ahorro. Pero esto ya es un problema que no quiero ahora mismo entrar. Ya lo dejaremos más adelante. Porque es un problema histórico, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Y por qué hago este hincapié? Porque la Unión Europea, es cierto que pagan menos autónomos, pero es que al pagar menos autónomos están cotizando menos, no tributando, ojo, que cotizar no equivale a tributar. Están cotizando menos y al cotizar menos, pues ¿qué tienen? Menos prestaciones sociales. Al tener menos prestaciones sociales, tiene el autónomo de los otros países que optar por un sistema de un seguro médico a la par, de unos planes de jubilación porque su jubilación no llega, etcétera, ¿vale? Y esto no quiero decir que España lo esté haciendo adecuadamente. España lo está haciendo fatal. Y no nos tienen en cuenta para la nueva reforma al colectivo de autónomos, ¿vale? Pero hecho esta hincapié, ya tenemos que el nuevo sistema, recordad que fue propiciado la reforma y exigida por los propios autónomos. El problema es que no, lo que queríamos nosotros era que se pagara menos y tengamos más derechos. Y lo que ha hecho el ministro es que pagamos menos, pero hay unas desigualdades, ¿vale? Ahora vamos a entrar, antes de atacar la nueva reforma, vamos a ver cómo funciona el sistema tradicional, el sistema que ahora mismo está, ¿vale? Porque si no entendemos el sistema como ahora mismo está, no entendemos luego el otro sistema. En primer lugar, cuando estableces una cotización de autónomo, tenemos que determinar que la cotización de autónomo máxima son unos 4.000 euros aproximadamente. Si lo podemos buscar en internet, ¿vale? Cotización máxima autónomo. Que con esos 4.139,40 equivaldría a una cuota mensual de 1.266,66 euros al mes, mientras que la base mínima son 960,60 euros y lo que pagamos de seguros sociales son unos 294, al mes. Ahora bien, ¿por qué digo esto? Porque si no entendemos que el sistema de la seguridad social es escalable según tu base de cotización, aquí tenemos que tener dos conceptos: base de cotización y lo que realmente pagamos. La base de cotización, ¿para qué sirve? Es el elemento que en función de lo que vayamos cotizando, luego cuando vayamos a cobrar la prestación que sea, cese de actividad, incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilación, maternidad, paternidad, etcétera, nos van a calcular esa prestación en función de nuestra base de cotización. Hasta aquí yo creo que está claro, ¿vale? Ahora bien, lo que pagamos no es la base de cotización, es una parte. Si estamos en el mínimo, porque queremos tener 960 euros, con los 60 céntimos, pagaríamos 294. Y fiscalmente, ¿cuánto nos deducimos? 294 en el IRPF. Que realmente, según la tramo donde estemos en nuestra declaración de la renta, recuperaremos el 24, el 19, el tal. Estamos rebajando el rendimiento neto. Hasta aquí creo que puede ser lo más simple de entender, ¿vale? Pero no todo el mundo lo entiende, o por lo menos eso parece. ¿Que queremos ampliar más?
¿Cómo funciona nuestro sistema? Durante 4 veces al año podemos modificar la base de cotización. ¿A cuál? A la que nosotros queramos. Ese es el sistema tradicional. Si yo soy consciente, yo actualmente estoy pagando la cuota mínima, como os comenté en un vídeo, la cuota mínima de los 294 en el RETA, pero también estoy cotizando por la mutualidad, con lo cual estoy cotizando por el mínimo del RETA, por el mínimo de la mutualidad al ser abogado. Como soy asesor fiscal y soy abogado, puedo combinar el pluri y puedo cotizar por los dos regímenes. Entonces me quedará la pensión de jubilación a cara de un futuro de 960,80 con las penalizaciones concernientes del año y tal, se te quedan unos 800 euros de pensión, 780, etcétera. Eso ahora mismo para nada, porque luego van a ir revalorizando y tal, pero un cálculo aproximado. Y después con la mutua me quedará otra exactamente parecida. Bueno, pues hago el combo y más o menos mi jubilación está un poquito planteada, con unos 1400, 1500. Cuando cambie mi circunstancia, ¿qué haré yo? Pues, evidentemente, o subir la cuota de la mutua o subir la cuota del autónomo. En mi caso, yo lo tengo claro. Subiré la cuota de la mutua porque la mutua es individual e egoísta y la de RETA lo reparte entre todos. O haré un plan, que también hay otras opciones, hacer un plan de privado para la aportación es tuya. De todas formas, esto puede cambiar, puedo cambiar de parecer y el día de mañana cuando tenga, pues a lo mejor incremento el autónomo, ¿vale? ¿Cuántas veces lo puedo cambiar? 4 veces al año. Una vez que cumplimos 50 años, la seguridad social puede ser más reacia a que cambiemos las cuotas del autónomo. Con lo cual, antes de cumplir los 50 años, en función de cómo van nuestros negocios, deberíamos de tomar la decisión. Hasta aquí creo que todo el mundo lo puede entender. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, injustamente, en el tema de la pandemia, he sufrido de que muchos autónomos discuten porque su vecino autónomo está cobrando un cese superior a ellos. Pero es que ese hombre ha cotizado más y además aquí también entraba de que estaba cotizando por el cese de actividad que antes no era obligatorio y el gobierno actualmente concedió, por gracia a la Unión Europea que le tiró de la oreja, le dijo ayuda a todo el autónomo y entonces convirtió a todo el autónomo que teníamos que estar obligatoriamente cotizando por el cese de actividad, es decir, por el paro para los autónomos. Incluso dando ayuda de cese a autónomos que no están, que están hasta ingresando a la vez, pero están ingresando muy poquito. ¿Cuál es la consecuencia de toda esta ayuda? Pues que el cese ha sido obligatorio para todos, con lo cual ha subido nuestra base de cotización, bueno, nuestra cuota a pagar, y además en diciembre y enero ha subido nuestra base de cotización, porque antiguamente eran 944, porque ahora sube lo de pagar, porque el para pagar, mientras no suba la base de cotización, sube la cuota a pagar. Pero no es que nos estén robando, nos están incrementando la base de cotización para igualarla a los trabajadores por cuenta ajena y al salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional ahora mismo son 955, con lo cual todos los trabajadores que tengan 8 horas tienen que estar cotizando por ese régimen, por 955. Y dicho esto, pues era lo normal que a nosotros nos lo subieran, como a todos los trabajadores que están por debajo del salario mínimo interprofesional tienen que actualizar los convenios colectivos y actualizar las leyes para el nuevo salario mínimo interprofesional. Vamos a asegurarnos el salario, a ver cuál está actualmente, para que después no me digáis que lo estoy diciendo, porque claro, estoy de cabeza. Está 965, perdón. Está 965. Entonces, ¿qué han hecho aquí? Actualizarlo, prácticamente asemejarlo. Y más subidas no van a ser hasta que lo igualen. Por tanto, el viejo sistema, el tradicional, el actual, lo único que tiene para las cuotas
o para los que están empezando, es un sistema de cuota bonificada. El sistema de cuota bonificada, ¿cómo funciona? Durante 24 mensualidades vas a pagar menos. Va a pagar menos no significa que no vayas a pagar, sino que estás por la mínima base de cotización, 960, puedes elevarla más, pero solamente se te va a bonificar los primeros 960, y al principio se te va a quedar el 80%, después el 50%, y después, si mal no recuerdo, el 20%. Básicamente la aplicación, los recuadros son, paga unos 68 aproximadamente, unos los primeros 12 meses, después a los 6 meses siguientes unos 144, 150, después se amplían a unos 200, 210, dependiendo de todas las contingencias que activemos, y después ya llega a los 294 que están actualmente. ¿Vale? Si has disfrutado la cuota bonificada, no puedes disfrutarla hasta que no estés 5 años sin estar en el régimen de autónomos y además sin haber cobrado esa bonificación. ¿Cuál era el problema del sistema tradicional? El problema del sistema tradicional, evidentemente, es que hay muchos autónomos que están cobrando 700 euros al mes. Y de 700 euros al mes, de base imponible, quitando el IVA, tienen que pagar de autónomo 294, cuando se le agota la prestación. Hagamos cuenta. Si tú tienes 700 menos 294, te quedarían 406. Pero es que encima este profesional, el pobrecito, si tiene 700 de base imponible, quitamos el IVA, porque el IVA no influye en estos ingresos, encima, como factura solamente a particulares, tiene que pagar el pago a cuenta del 20% en el modelo 130, que se puede aminorar un poco con los gastos, ¿vale? Con el autónomo se aminoraría, ¿vale? Pero en principio, si tiene un rendimiento de 700 menos 294, ahí está restando resta, pero si no tiene ningún gasto más, de esos 406, tiene que pagar 20% más, 81. Entonces 81 más 294, de 700 estaría pagando casi un poco más de la mitad, 375,20 de impuestos. Por ahí, por eso, muchos youtubers, muchos comediantes, muchos influenciadores dicen que realmente es un atraco la nueva tabla, porque realmente el autónomo lo que hace nada más es pagar impuestos, pero claro, ellos dicen impuestos, no impuestos. Una parte son impuestos, que son 81 euros en esa operación de 700, y otra parte es la cotización, que es para tu jubilación, o para tu incapacidad, o para tu cese, o para lo que sea. Bien. ¿Cómo funciona el nuevo sistema? ¿Vale? Ahora veamos el sistema de la planificación de las tablas del gobierno, ¿vale? Veamos ese sistema, porque acá lo que pretende el escriba, y porque dicen los youtubers que verdaderamente solamente se paga mucho, es lo que se están quejando todo el mundo. El sistema de paga del ministro escriba que ha propuesto es que un sistema por carga. No van a asemejar a los sistemas a los trabajadores por cuenta ajena, que en función de lo que ganen tendrían que aportar a la seguridad social. Esto lo hace porque, como no tiene dinero de lo que entra, sale de un método que ellos han ideado para obtener más ingresos. El problema de la tabla que se ha publicado, que menos mal que todavía no está aprobada, que está ahí en plan, pero supongo que los ingresos aquí serán rendimientos netos, ¿vale? Porque si fueran ingresos sería una disparidad. Esta tabla está al mes, ¿vale? Lo que ganas al mes. Hay muchos autónomos que supongo que la harán en un sistema anual, eso todavía está por ver, porque claro, al mes, ¿cómo lo calculas? Todos los meses según lo que diga y luego lo que va a transformar el sistema tributario ya no en trimestral sino en mensual obligatoriamente para todos. Aquí hay muchas dudas y muchas carencias para cada uno de ellos. Pero imaginemos que alguien está en la última tabla,
que es la que se están quejando muchos youtubers que están ganando más dinero y tal, y es normal, es lo que le afecta a ellos. Para llegar a la última tabla tenemos que tener 4050 por 12, es decir, que hemos ganado 48.600, ¿vale? Si esos 48.600, ¿cuánto deberíamos de pagar la cuota de la seguridad social cuando se active todo esto, ¿vale? Tendremos que pagar 1.267 por 12, ¿vale? Vamos ya activando nuevas calculadoras para que veáis la diferencia. Dicen que pagan todo. A ver, no pagáis todo. Esto menos esto, hay una diferencia sustancial, ¿verdad? Es cierto que después cuando llegue, estamos hablando siempre de base imponible, el IVA va aparte, ¿vale? El IVA aquí no tiene relación, pero cuando hagamos nuestra liquidación de 130, que esto los youtubers muchas veces lo tienen, porque claro, los youtubers, ¿a quién facturan? A nadie. Lo hacen por ello, pero no facturan directamente a Google, entonces no tienen retenciones. Al no tener retenciones, tienen que hacer su modelo 130 y a partir de ahí tendrán que pagar su impuesto en base a las aportaciones que tengan. Como habéis visto en los vídeos de financiero y tributario, el modelo 130 se tiene que rellenar de la siguiente manera. Computamos los ingresos, imaginemos que tenemos justamente los de esa base, los 48.600, los restamos por los gastos. Imaginemos que vamos a crear otra calculadora. Imaginemos que de esos gastos tenemos 10.000 de actividad, ¿vale? Para que lo veáis ahí gráfico. Si de esos 48 le restamos 10.000 de nuestra propia actividad de gastos anuales, menos 15.204, que son nuestra propia actividad del autónomo, que es un gasto 100% deducible, aunque lo que hace es rebajar el rendimiento neto. Todavía tenemos 23.396 de beneficio. ¿Cuánto tributaremos a la agencia tributaria? 4.000 de esto. Ahora cogemos todo esto, todo este sistema, ¿y qué tenemos? Si a los 48.600 le restamos los 15.204 menos los 10.000 menos los 4.679,20, todavía nos quedan 18.716,80. Es cierto, aunque claro, esto es en el modelo 130. Luego llega la agencia tributaria, que como los 48 estás por una tabla, tabla IRPF. Recordad que las tablas del IRPF es la declaración de la renta, que ahora han abierto un nuevo tramo, ¿vale? Que es este. Recordad que en las tablas, luego el modelo 130 vamos a pagar siempre por el 20%, pero ahora cuando lleguemos nuestro rendimiento, lo cogemos y decimos cuál es. Bueno, lo tenemos por aquí, que lo habíamos calculado. Este, ¿no? 18.000. Pues 18.000 estamos tributando por el 24, bueno, era casi como el 20. Para el supuesto de los 48.000 que hemos estado hablando, básicamente lo que habríamos tributado era lo que salía en ese ejercicio, y básicamente esto es lo que nos quedaría, lo que hemos ganado. De 48, a partir de todas esas cosas, quedaríamos en 18. Pero gracias a la nueva reforma del ministro Escrivá, tendríamos cotizado los 1.267 por 12, 15.000 euros, 200 cada año, ¿vale? Nuestra base de cotización sería la de 4.000, no la de 960 que está en la actualidad. Ahora vamos a poner el supuesto del más pequeño, porque el más pequeño es el más pobre, que allí es donde la han cagado. Y perdona la expresión, porque el más pequeño, veamos, imaginemos que tiene 600 euros, no nos vamos a ir a más, ¿vale? Restando IVA, ¿vale? El IVA lo dejamos aparte, no tiene retención en la criatura, ¿vale? De 600 vamos a hacer lo mismo, tiene solamente la criatura 50 euros de gasto habituales, más el autónomo, que son 50
por 12 tiene unos 600. Más el autónomo son 184 por 12, unos 2208. ¿Vale? Más. Ahora hay que calcular rendimiento neto anual. ¿Vale? Pero para eso tenemos que saber que de los 600 euros lo gana 7.200 la criatura al año. Está obligado, porque tiene más de rendimiento de 1.000 euros, está obligado a hacer la declaración de la renta, aunque luego le va a salir de borde seguramente el pago de cuenta, pero con el mismo contribuyente, etcétera. Para eso ir viendo los casos. De 7.200 ahora dice menos 2.208 menos 600, que son los dos gastos que ha tenido en el modelo 130 del cuarto trimestre, y iría 4.322. A esto le calculamos el 20% y se le quedan 878,4. ¿Esto qué quiere decir? Que de 7.200 que gana la criatura, le resta 2.208 menos 600 menos 874,40, se queda la criatura en el año 3.513,60. Y ahora la letra pequeña, que esto no lo ha aclarado el ministro Escrivá, que es donde yo verdaderamente pongo el grito al cielo. Si estos autónomos le vas a elevar las cotizaciones, los pagos, para que las criaturas coticen por 4.060, a estos le hacen la rebajita de los 294 menos 184, le hacen una rebajita de 110 euros, pero en vez de que cotizar 960,60, cotizan 600. Espero que el ministro Escrivá lo aclare, porque esto no es muy socialdemocrático. ¿Por qué hace esto el sistema de la seguridad social? Lo hace, intuyo por qué lo hace, porque como un sistema que tenemos, todo lo que entra sale, a todas estas criaturas la ha contentado, le ha dicho: te hemos rebajado la cuota de autónomo. Empezamos en el punto 2, recordad que muchos autónomos, yo incluido cuando era diseñador gráfico y arqueólogo, que llegaba a esta cifra, pedíamos que se rebajaran las cuotas como en Europa. Pero claro, lo que yo no estaría de acuerdo es que se rebajara la cuota, una rebajita de 110 para meterme, que estoy nada más cotizando por 600 euros. Por 600 euros, si tú cotizas, si por 900 se te queda con las penalizaciones en 180, en 780 por ahí, con 600 se queda casi como con una prestación no contributiva. Este es el sistema que tenemos. Es normal que los youtubers se calienten en este tema. Por supuesto, es normal. Pero muchos youtubers que se están cabreando, y muchas personas que se están cabreando de mi entorno, que son empresarios, están ganando mucho y no están cotizando nada. Quizás les favorecería cotizar, pero el problema viene los de arriba de esa tabla, las criaturitas que están por 600, 900. Y además el ministro Escrivá, además INRI, ha determinado en noticias que la cuota que antes hemos anunciado bonificada se va a eliminar, o probablemente se va a eliminar para todos aquellos que superen los 1.000 euros de ingreso. 1.000 euros. No estamos hablando de ricos. 1.000 euros son los 1.000 euristas. Lo que hemos hablado siempre en locales, que el niño es 1.000 eurista. Por eso traigo este tema hoy a relación, para que sepáis un poquito los costes, cómo calcularlos. Lamento teneros que hablaros de estas cosas,
lamento teneros que hablar de que el sistema está muy mal hecho, que no han tenido en cuenta el sistema endogámico del trabajador autónomo, porque además aquí tenemos muchos problemas. Nos quieren equiparar a los sistemas de asalariados, que vayan en función de las cotizaciones. Si aumenta el salario mínimo hay que aumentar los convenios, etcétera, etcétera. Bueno, eso ya lo tenemos con el mínimo, como lo hemos denunciado antes. No han incrementado porque el salario mínimo actual está en 965 y para igualarlo un poquito nos han puesto 960,60, que es la subida pequeña que hemos tenido el autónomo en diciembre y en enero, ¿vale? Estamos pagando 294. Pero ¿qué pasa? Que ahora mismo nos quieren equiparar con estas tablas como un trabajador de cuenta ajena, pero recordar la diferencia. La principal diferencia de un trabajador por cuenta ajena a un trabajador por cuenta propia, la primera y la gran diferencia es que el trabajador por cuenta ajena, sobre él le ejercen un poder disciplinario y está sujeto a un poder disciplinario que el empresario puede obligarle. Pero la segunda, mientras que al de cuenta propia no, es libre, es un empresario. Pero la segunda matiz es que el autónomo no, es responsable civilmente de todo lo que ocurre en su actividad, de toda, directa e indirectamente. De hecho, si no tiene ni sociedad, todos sus bienes responden. Todos sus bienes, presente, pasado y futuro. Todos. Salvo la casa, si hay un truco que te inscribe en el registro mercantil y tu bien habitual, lo que puede ser un poquito. Los trabajadores por cuenta ajena o asalariado, civilmente rara vez responden. Pueden responder entre el empresario, pero realmente el empresario el que responde, la empresa que los contrata civilmente. Entonces nos quieren asegurar exactamente lo mismo, pero claro, en estos gastos tenemos que incluir, que yo lo he hecho aquí a buena pluma, tenemos que incluir seguro de responsabilidad civil, el trabajador no tiene que hacerlo, tenemos que pagar nuestra propia herramienta, el trabajador no tiene que hacerlo, las vacaciones, realmente nosotros no tenemos vacaciones, tenemos legalmente, tenemos un cupo de vacaciones, unos 25 días, 20 hábiles, si mi memoria no falla, pero al final, sí, vale, los trabajadores tienen 30, pero tú dile a tu cliente que no te puede llamar porque está en la playa o está de vacaciones. Te está amenazando que se va a ir con el contrario. Son las vacaciones del autónomo, que pedimos 3 días y encima algunas te discuten que por qué te has ido a la playa, ¿sabes? Tenemos responsabilidades, tenemos que gastarnos todo, sí, tenemos libertad de horario, pero y tenemos más dificultades a la hora de obtener el paro. Tenemos que emitir hasta un informe en la actualidad, aunque el ministro escriba, esto sí tengo que decirle ok, ha dicho de que va a poner más facilidades a cambio de que nos van a poner las nuevas cuotas, que cada vez que nos demos de baja y cumplamos los requisitos para cobrar la prestación del desempleo, también podremos disfrutarla. Al menos es un avance para algo, pero que no va a contentar a nadie. En realidad esto soluciona el problema de las cotizaciones. Aquí es donde tenemos que llegar al meollo de la cuestión, y es que el sistema de las cotizaciones no lo soluciona. Somos cada vez una pirámide social que invertida, porque hay cada vez una población más vieja y jóvenes que están sin hacer, porque la gente de nuestra edad no tiene hijos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cada vez hay más parados, jubilados, también parados porque el gobierno no quita del paro, y hay menos cotizaciones, y al final, ¿qué ocurre? Cada vez menos cotizaciones, hay déficit, hay que estrujar a los pocos que trabajan, y al final van a haber más desempleo, más. ¿Cuál sería mi idea? Lo que yo haría una reforma de estas. No, yo no la haría. Lo que haría es concienciar a la gente para que se suba su base de cotización. Pero claro, el problema ahí es que si te la subes y luego hay una penalización, porque tú puedes cotizar por 4.000,
Pero después la pensión, imaginaros que cotizamos por 4.050, porque somos un youtuber reconocido, un futbolista, un cantante o algo, que podamos mantener nuestra cotización durante todo el año. Imaginemos que estamos 4.000 euros cotizando toda nuestra vida laboral. Toda. Más de los 25 años para que nos quede el 100%. Pues bien, el límite máximo para cobrar la prestación de la jubilación, mirad cuál es. Son 2.600. $2.820. Porque la han subido ahora en 2022. Es decir, podemos cotizar por 4.000, pero solamente cobrar 2.820. ¿Por qué podemos hacer esto? Y ya aquí desterramos ya el último mito, ya, etcétera. Lo podemos hacer porque imaginaros que yo, por ejemplo, antes he tenido empleos precarios, donde he cotizado nada más por 900, mi cuota de autónomo, por ejemplo, 900, y ahora he llegado a un momento, digo, pues ahora me voy a subir el sistema a 4.000, y gracias a 4.000 voy a recuperar las cotizaciones pasadas a que se incrementen un poquito más. Y luego me podrá quedar los 2.800 de pensión máxima, ¿vale? Bueno, espero que todo este verdadero galimatía de conceptos, etcétera, y con números y con datos os haya sido de ilustración para saber qué es lo que se avecina con las nuevas cuotas del autónomo. Sé que esto es un proyecto, todavía no está patente, pero saber cómo funcionan realmente las cuotas de la seguridad social y que nos las podemos ampliar en cualquier momento. 4 veces al año las podemos cambiar. Con lo cual, si tu preocupación es la jubilación, quizás deberías de plantearte o subírtela, o bien buscarte planes de ahorro que puedan incrementar la pensión de jubilación a cara de un futuro, o las coberturas médicas en cara de eso. Yo, por ejemplo, tengo un seguro de incapacidad temporal. Parece una barbarie, pero no. Si me quedo malito por algo, no puedo ejercer mi actividad, me pagan más porque tengo la mutua, tengo las retas y tengo el seguro. Pues yo el día de baja, pues no lloraré tanto porque el día de baja por lo menos tengo. Si luego se me piran algunos clientes por la baja que no pueda yo tener, pues bueno, por lo menos podré luego tener un colchón para invertir, para captar más cosas. Pero claro, todo eso supone más dinero. Supone gastarte dinero en póliza, en seguro, en etcétera. Por eso tenemos que tener bien la puerta abierta y tener exactamente todo esto claro, ¿vale? Espero que os haya sido de ilustración y nos vemos en los siguientes videotutoriales, que ya en el siguiente no sé de qué hablaremos. Quizá nos pongamos con lo de los planes, ya que hemos tocado esto, con el problema de la seguridad social y las soluciones que tenemos para afrontar ese problema de forma individual, no colectiva. El Estado, yo no soy político, ni quiero serlo, con lo cual ofrezco soluciones individuales, no colectivas, ¿vale? Colectivas ya tendremos que meternos en política, tendremos que ponernos en el poder legislativo y tendremos que ganar las elecciones, el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Que mira, que hoy mismo se está votando la reforma laboral y por los pelos va a salir. Eso parece. Nos vemos en los siguientes videotutoriales. Hasta luego, chavalotes.